A continuación escucharemos al apóstol Sergio Cabello de Venezuela. Bendiciones para todos. Como siempre, le habla su pastor y amigo Sergio Cabello para llevar una enseñanza corta en cuanto a tiempo, pero grande en significado. Hoy voy a hablar sobre el tema de que el hombre, el ser humano, siempre evade aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Solamente Dios tiene que hacer la obra de tocar el corazón, usar de su gracia para que la persona venga a Cristo. Efesios capítulo 2, a partir del verso 1, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siendo engañados por el príncipe de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos, y que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que con su gran amor nos amó, nos dio gracia. Oiga bien, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Es decir, Dios vio que nosotros estábamos muertos espiritualmente, imposible de tomar una decisión, porque aparte que estábamos muertos espiritualmente, nos estábamos dejando llevar por nuestros deseos carnales, por nuestros malos pensamientos, éramos hijos de ira y de paso engañados por el príncipe de este mundo. O sea, no teníamos ninguna oportunidad de aceptar a Cristo como nuestro Señor. Por eso, mire lo que dice la palabra para confirmar todo esto. En palabras del Señor Jesús, dice Juan 3, 19, 20. Esto es cuando Jesús se encontró con Nicodemo. Todos sabemos el versículo, el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, la intención partió de Dios, envió a Jesucristo, amó al mundo, quiere que el hombre se salve, pero mire lo que continúa diciendo este mismo capítulo 3, pero ahora en el verso 19. Mire lo que Jesús le dice a Nicodemo. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Quién era la luz? Jesucristo. Juan capítulo 1 dice que la luz vino al mundo y el mundo no recibió esa luz. Entonces Jesús lo corrobora en el capítulo 3 diciendo, y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz, que era Él, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ojo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En otras palabras, la humanidad amó más las tinieblas que al Señor Jesús, que era la luz. ¿Y pero por qué? Dice, porque sus obras eran malas. Claro, eran malas porque el espíritu del hombre, según Efesios 2, estaba muerto en delitos y pecados, engañado por el príncipe de las tinieblas, siguiendo la voluntad de la carne y de su pensamiento, siendo hijos de ira. Por eso es que sus obras eran malas. Entonces dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Se lo repito, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso usted ve que Jesús en su ministerio decía expresiones como esta: el que a mí viene, yo no lo echo fuera, y muy poca gente iba. Venía a mí el que esté cansado y trabajado, y yo os haré reposar, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo, y muy pocos iban. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare encontrará pasto. Se da cuenta, todo el tiempo Jesús estaba llamando a la gente y la gente no iba porque sus obras eran malas. Claro, eran malas.
su espíritu estaba muerto, su carne y su alma estaban gobernando su ser. El diablo los engañaba, el espíritu de este mundo. Los deseos de la carne estaban a flor de piel, los malos pensamientos estaban con ellos. ¿Y qué posibilidad había de una persona espiritualmente muerta dejar las tinieblas para ir a la luz? Imposible. Solamente la gracia de Dios. Por eso es que Dios en su sabiduría dijo, la gracia de Dios es para aquel que Dios ha querido salvar, porque si no nadie se salva, porque todos estábamos de espaldas al Señor. Entonces a todos nos tocaba la condenación. Se iba a perder toda la humanidad. Entonces Dios usó gracia. ¿Qué es gracia? El favor inmerecido de la elección de Dios para que nosotros pudiéramos confesar que Jesucristo es el Señor y así llegar a ser salvo. Mire lo que dice en esta versión, traducción lenguaje actual, este mismo pasaje que le acabo de leer en Reina Valera. Dice, y así es como Dios juzga. Oiga, y así es como Dios juzga. Yo, está hablando Jesús, yo he venido al mundo y soy la luz que brilla en la oscuridad. Pero como la gente hacía lo malo, prefirió más la oscuridad que la luz. Todo lo que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Y para terminar, o sea, queda claro que nadie quería acercarse al Señor. Mi experiencia fue, yo no quería acercarme al Señor. Yo me sentía bien a mis 18 años, me sentía cómodo en mis deseos carnales, lo disfrutaba, para mí era placentero todo lo que yo hacía. Mi espíritu estaba muerto, no sentía necesidad de Dios, no quería nada de Dios. Es más, no sabía nada de Dios, no me interesaba nada de Dios. Yo estaba en mi mundo a mis 18 años contento. Y si Dios no ha usado gracia dándomela por medio del Espíritu Santo, yo no hubiese caminado hacia Jesús. Yo no hubiese creído que Jesús es el Señor y mucho menos me hubiese arrepentido de mis pecados porque yo no veía la necesidad. Yo estaba alegre, feliz, contento, con 18 años, con las hormonas efervescientes, con mis deseos carnales a flor de piel, con mi carnalidad pura y viva. ¿Qué quería yo de Dios? Nada. O sea, yo iba camino a condenación y Dios quiso salvarme usando de su gracia. Por eso las personas que se van a condenación no es culpa de Dios, van a condenación por su pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice también en Romanos, pero la gracia de Dios, pero la dádiva de Dios, pero el regalo de Dios, que es su gracia, es vida eterna. ¿Se da cuenta? Es un regalo que Dios ha querido dárselo a quien Él quiera. Así como usted da un regalo a quien usted quiera. Hay mucha gente de sus familiares, de sus amigos, de sus conocidos, de sus compañeros de trabajo que cumplen años y usted no quiere regalarle y nadie le está acusando ni señalando que usted no quiere regalar porque él cumplió años. No, el regalo es cuando usted le nace. Entonces hay otras personas que ni siquiera familiar suyo son, pero usted quiere y quiso y como puede, le hace un regalo a la persona. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Dios hizo. Manda a Jesucristo por su gran amor, porque quiere que todos se salven. La gente ama más las tinieblas, nadie quiere venir a Dios, están muertos en delitos y pecados, están de espaldas a Dios, haciendo lo que le da la gana y de paso engañados por el diablo. Entonces a Dios no le quedó más nada sino que usar gracia a quien Él quiso. ¿Por qué? No sabemos. Le dio gracia para que por medio del Espíritu Santo recibiera fe y creyera que ese Jesucristo de verdad es el Señor y nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Cuando Dios escogió a Israel, usted puede leerlo en Romanos 8, 9 y 10 o 9, 10 y 11, cuando pone el ejemplo de a Jacob amé y a Esaú aborrecí, en términos de comparación
el llamamiento de Israel. Usted se preguntará, pero ¿y por qué escogió a Jacob y no a Esaú? Porque él quiso. ¿Y por qué escogió a Israel y no a otra nación? Porque él quiso, es su gracia, él quiso regalarle eso. Porque él llamó a Abraham, que estaba en Ur de los Caldeos, que era una nación idólatra allá en Mesopotamia? ¿Por qué lo llamó a él? Porque él quiso. ¿Se da cuenta? Porque Dios llamó a Pablo cuando iba respirando amenaza en contra de los discípulos camino a Damasco. ¿Por qué? Porque él quiso, tan sencillo, porque él quiso. Porque él llamó a Mateo, porque él quiso. Porque él llamó a Pedro, porque él quiso. Porque lo llamó a usted y porque me llamó a mí, porque él quiso. Usted y yo no hicimos nada. Estábamos muertos en delitos y pecados. Íbamos camino a la perdición, al igual que los demás. Pero Dios quiso. ¿Por qué? Él sabrá. ¿Habrá alguna explicación? Él sabrá. Yo lo que sé es que en Romanos capítulo 9 la Biblia enseña que Dios tiene derecho a escoger y que así como el alfarero del mismo barro tiene autoridad y potestad para del mismo barro hacer vasijas de honra y del mismo barro hacer vasijas de deshonra. Le pongo el ejemplo. El alfarero de un mismo barro puede hacer una vasija para contener aceite, pero de ese mismo barro puede hacer un vaso vil para recolectar orines. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿es culpa del alfarero? No, él puede hacer con el barro lo que él quiera. Sí. ¿Por qué? Porque él es el que dispone. Asimismo, Dios lo hizo. Y para terminar, mire lo que dice Juan, capítulo 5, versos 39 y 40. Sigue hablando el Señor Jesús. Dice, escudriñad las escrituras. Es decir, el Antiguo Testamento, cuando Jesús habla en Juan 5, no había Nuevo Testamento. Entonces él está diciendo, escudriñad las escrituras, es decir, el Antiguo Testamento, porque a vosotros, a ustedes, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Fíjate lo que dice Jesús. Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Se lo está diciendo a la gente de Israel, a los fariseos, a los religiosos. ¿Se da cuenta? Ustedes tienen la escritura, el Antiguo Testamento, escudriñenla. Ustedes piensan que ellas dan testimonio de la vida eterna y ellas dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Por qué? Porque estaban de espaldas a Dios, muertos en delitos y pecados, acusando a Jesús que cuando echaba fuera demonios lo hacía, oiga bien, por el dedo de Belcebú, por el príncipe de los demonios. Decían ellos, no, los libertó. Ese es el príncipe de los demonios que le da autoridad a ese hombre llamado Jesús para echar fuera los malos espíritus. ¿Se da cuenta? No querían y acusaban a Jesús de endemoniado, acusaban a Jesús de andar con Belcebú, príncipe de los demonios, porque no quería. Entonces Dios tuvo que llamar gente, escoger gente, y yo le doy gracias a Dios que porque Él quiso me llamó a mí. No pelee usted tampoco, dele gracias a Dios porque Él quiso, lo escogió a usted. Usted sabe que usted estaba de espaldas a Dios, que usted tampoco estaba buscando a Dios, que no estaba muy interesado a Dios y que Dios salió a su encuentro, le dio gracias según Efesios 2:8 y usted creyó que Jesucristo es el Señor. Por eso yo vivo agradecido, por eso yo vivo contento, no sirviendo a Dios por obligación ni cumpliendo ordenanzas y mandamientos, sino como dice Colosenses 2:18, viviendo agradecido. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, repose en la palabra del Señor. Dios está con usted para bendecirle, para ayudarle. Y si Dios lo escogió a usted y lo apartó cuando usted estaba de espaldas a Él, muerto en delito y pecado, haciendo la voluntad de la carne y de sus malos pensamientos, siendo engañado por el enemigo y siendo hijo de ira como los demás, y con ese amor Dios lo amó y lo llamó y lo rescató. ¿Usted cree que no lo va a guardar ahora y lo va a cuidar? Si usted comete alguna falta, lo va a corregir, lo va a disciplinar, le va a llegar las consecuencias, pero desecharlo no, porque usted fue escogido de Dios y Dios no se equivoca cuando escoge una persona. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Paz, salud y bendiciones. Le habló su pastor y amigo Sergio Cabello y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.